Y el tema que tenemos hoy en día es el verdadero comportamiento cristiano. Y el apóstol Pablo, como ustedes saben, aquí en Romanos 12 pasa a exhortaciones muy prácticas, deja los capítulos de doctrina y profundidad y comienza a hablar de la aplicación personal. Y aquí tenemos la vida de justicia. Y aquí tenemos el tema de los caminos cristianos desinteresados, es al respecto de compasión y magnanimidad. Y entonces, si tenemos suficiente tiempo, llegaremos al final del capítulo y verdaderamente quiero estudiar estos versículos de una forma simple, directa, expositiva, porque aquí tenemos el estándar claro para los cristianos, para sus vidas, y no solamente el estándar es explicado aquí, sino que esto también nos sirve como prueba, si ustedes quieren. Una prueba de nuestro nivel de santificación. Estas exhortaciones escudriñan nuestro corazón y entonces comenzamos con este versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo. Una palabra interesante. Literalmente, el griego dice compartir, así como lo tenemos en español. Podríamos decir compartiendo en la necesidad de los santos. En otras partes de las epístolas de Pablo se traduce de forma diferente. Por ejemplo, la segunda a los Corintios, el último versículo, ahí leemos al respecto de la comunión del Espíritu Santo. Y el griego es exactamente el mismo que se traduce en ese otro lugar. Entonces, teniendo comunión para poder aliviar la necesidad de los santos. Teniendo una participación, haciéndonos partícipes, compartiendo. Así que, teniendo participación en las necesidades de los santos. Los santos son aquellos apartados. Es una forma de describir al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo. Entonces, bueno, teniendo participación, teniendo comunión, compartiendo. Si alguien tiene cierta necesidad, tal vez necesita acomodación, necesita alojamiento. Este era el caso con el apóstol Pablo, frecuentemente necesitaba alojamiento. Tal vez alguna necesidad financiera tiene alguien, alguna otra necesidad. Tal vez algo que no es material, se necesita confort o compañerismo. Entonces no damos lo que demos de forma condescendiente, no como alguien que tiene, dándole a alguien que no tiene nada, sino que lo damos dentro de la familia. Esta es la idea del griego que se traduce aquí compartiendo. Este es mi hermano, esta es mi hermana. Somos hijos del mismo padre. Esto es dentro de la familia. Uno no dice, yo he prosperado, yo soy más rico, yo estoy más establecido, y tú estás por ahí atrás o estás por ahí debajo, de alguna forma, y yo tengo la condescendencia de ayudarte. Ese no es un espíritu cristiano. Entre nosotros tenemos necesidades. Hay que compartir lo que Dios nos ha dado a cada uno y nos ayudamos los unos a los otros con un espíritu humilde. Lo que tenemos no es nuestro, Dios nos lo dio. Así que si hay cierta necesidad, ayudamos, compartimos, participamos. Así que, bueno, tenemos aquí compartiendo y tenemos que recordar que el punto del original es justamente como tener esa comunión para dar alivio a otros. Eso nos ayuda a pensar. Tenemos participación, nos hacemos partícipes. Este es el sentido aquí del original, compartiendo para las necesidades de los santos, teniendo comunión con las personas en esto. Y después dice aquí, practicando la hospitalidad. La palabra que se traduce aquí donde dice practicando la hospitalidad, se puede traducir mejor como la Biblia antigua, la Reina Valera del 909 dice siguiendo la hospitalidad. Eso es más útil, porque entonces esto nos ayuda a ver que este término de dar hospitalidad tiene un fervor, una prontitud siguiendo la hospitalidad. Y lo tenemos aquí practicando la hospitalidad, pero es mejor enfatizarlo y decir siguiendo la hospitalidad como lo hace la Reina Valera antigua, la del 909, extendiendo la hospitalidad.
Y la palabra que se traduce hospitalidad también es compleja. Tiene que ver con amor a los extranjeros, a los extraños. Amor a los extranjeros. Así que hay aquí afecto, preocupación, un amor en este tipo de hospitalidad. Practicando la hospitalidad, siguiendo la hospitalidad con fervor, como si fuera un deber de nuestro que tenemos que hacer, la hospitalidad, amabilidad para con otros que están en necesidad. Así que compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O como dice la Valera antigua, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, y como dice el apóstol, un amante de la hospitalidad. Eso es lo que tiene que ser el creyente. Y lo tenemos aquí en este contexto, en particular el contexto de la iglesia, los cristianos, compartiendo, comunicando las necesidades de los santos, aquellos que son del Señor, aquellos que son apartados para el Señor. Y en otra parte se nos dice hagamos bien a medida que podamos, hagamos bien a todos los hombres, en especial a aquellos que son de la familia de la fe, pero a todos los hombres. Así que bueno, primordialmente tenemos que dar alivio a los que están dentro de la familia espiritual y al mismo tiempo tenemos que tener compasión conforme tengamos la oportunidad o haya la necesidad. Hay que tener cuidado de todas las personas. Ese es el estándar cristiano. Y tengo que explicar un poco las prioridades aquí. Porque hoy en día hay aquellas personas que dicen ser creyentes bíblicos y evangélicos y que dan demasiado énfasis en la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios, la iglesia, de participar en programas de beneficio social, cosas así. Y estas personas tuercen, y es torcer la escritura y malinterpretarla, para poder obtener conclusiones que digan esto. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra primera responsabilidad es espiritual, es el Evangelio. La segunda responsabilidad es dar alivio a la familia de la fe, los creyentes. Y si pudiéramos tener una prioridad, entonces la tercera responsabilidad, y eso es natural para una persona que ha vuelto a nacer, es natural que lo desee, es poder ayudar a otras personas conforme haya necesidad o conforme haya oportunidad. Pero está mal el decir que nuestra primera responsabilidad es ir a la vanguardia en la reforma social y en el bienestar social. Los creyentes y las iglesias de Cristo en la historia frecuentemente han ido a la vanguardia conforme Dios ha dado la oportunidad y han establecido diferentes ministerios compasivos y todavía lo hacemos así, y en particular en las misiones. Pero no es nuestra primera responsabilidad y nadie tendría que intentar que esto fuera así. Nuestra primera responsabilidad es hacer la más grande obra social de todas, la proclamación del Evangelio, a través del cual las personas son cambiadas. Las personas cambian cuando están con los principios bíblicos en su corazón. Eso logra más que cualquier otra cosa, y desde luego que la más grande prioridad es la salvación espiritual de almas perdidas. De todas maneras, eso es así. Lo enfatizamos. Y uno escucha frecuentemente las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, allí donde dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hay personas que dicen, esto está hablando de una obra compasiva. Evidentemente es bueno, pero hacen que lo que dice Cristo, buenas obras, apliquen a ello. Y otros dicen todavía más, no puedes predicar el Evangelio a menos que y hasta que hagas primero que nada una obra compasiva, como si no existiera un Espíritu Santo. Como si no hubiera poder en la palabra de Dios. Dicen ellos, si no haces algo para encomendarte a las personas, no te escucharán. Pues eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura enseña que prediquemos el Evangelio, y a medida que predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra en gran poder, en más grande poder que cualquier obra social o amabilidad social puede lograr, cualquier cosa que pueda lograr. El Evangelio cambia vidas. Y como dije,
Esta es la más grande obra social imaginable, porque el Evangelio hace que las personas sean mejores en su familia, provean para su familia, que sean responsables en todo sentido. Hace una gran diferencia. En esos tiempos de avivamiento, en este país, esos tiempos de avivamiento, ha hecho mucho más para poder elevar los estándares, y esto ha afectado de buena forma a la nación mucho más que cualquier otro esfuerzo directo. Y de vez en cuando uno escucha políticos decir unas cosas así como la que voy a decir. Tal vez la última vez que lo escuché fue hace unos 20 años, pero de vez en cuando hay algún político exasperado que dice, lo que este país necesita es otro avivamiento, como el que pasó en el gran avivamiento del siglo XVIII o el del siglo XIX. Algunas personas tienen suficiente sentido común para darse cuenta que eso podría lograr mucho más que cualquier obra social directa. Y bueno, entre nosotros en esta iglesia tenemos trabajadores sociales, y ninguna cosa que yo estoy diciendo intenta quitar ninguna valía del trabajo que ustedes hacen, las cosas que ustedes logran, porque esta es una obra muy importante, una ocupación necesaria, y la apoyamos. No queremos minar esta obra social, pero el decirle a las iglesias de Cristo que el que tienen el mensaje que transforma vidas, el Evangelio, decirles que primero que nada necesitan una obra social para que alguien les escuche, eso está mal. Es una cosa muy diferente, y esto es malentender la Escritura. Así alumbre entonces vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Sigo en Mateo 5:16. Esto se refiere a las buenas obras de un vivir santo. Esto es claro en el contexto de este pasaje. Se refiere a las buenas obras de predicar el Evangelio y vivir una vida justa delante de Dios. Este es el contexto en el cual Cristo dice estas palabras. Y es así como los apóstoles interpretaban esto también. Voy en un momento a Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:12. El apóstol Pedro casi está citando literalmente el Sermón del Monte. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí dice en la Reina Valera antigua, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Aquí casi vemos el sermón del monte, y vemos el versículo anterior. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El contexto es un vivir santo, teniendo vuestra conversación honesta, una buena manera de vivir. Y a pesar de que ellos hablen mal de vosotros, historias ficticias de lo que se supone que tú haces, sean sobrecogidos cuando lo dicen a través de tus buenas obras, a través de tu vivir santo. Y eso les llevará a reconsiderar las cosas. Del versículo 13, 14, 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que al hacer el bien podamos acallar la ignorancia de los hombres necios. Y el contexto, como también pasa en el Sermón del Monte, es el vivir santo. Estas son las buenas obras a las que Cristo hace referencia. Y tenemos que avanzar. En Romanos 12, voy al versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Bueno, pues esto está en contra de toda inclinación del corazón humano caído. Bendecid a los que os persiguen. El corazón caído quiere por lo menos tener resentimiento en contra de los que nos persiguen, y también incluso desear mal sobre aquellos que nos dañan o persiguen. No, el estándar más bien es bendecid a los que os persiguen, hablad bien de ellos. Eso es lo que significa bendecid en este contexto, hablad bien. Hablar bien de, o hablar bien a respecto de aquellos que os persiguen.
La interpretación obvia es orar por ellos. Orad por ellos. Frecuentemente no podemos hablar bien de ellos porque todo lo que hacen es hostil y está mal. Pero tú puedes hablar bien al respecto de ellos en el sentido de que puedes orar por ellos en este respecto. Y debes orar por ellos, bendecir a los que os persiguen. Invocad de lo alto no un daño, sino una bendición. Esto va en contra de la naturaleza, pero ese es el estándar para el cristiano. Bendecid a los que os persiguen, y es muy importante que se repite, bendecid, invocad bendición sobre ellos, y no maldigáis. Este es el estándar, esto es lo que es necesario para el cristiano. Y en este momento, viendo una orden como esta, frecuentemente pensamos, tal vez podemos pensar, sí, pero que ya respecto de los salmos imprecativos de David. ¿Qué hay al respecto del salmista cuando ora que haya un gran daño sobre alguno de sus enemigos? Y ahora aquí se nos dice, no, eso nunca debe ser, no es parte del carácter cristiano, no es parte de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo explicamos las imprecaciones de David en los salmos? ¿Qué es lo que él quería decir? Bueno, sí es verdad. Hay 6 salmos principales que son imprecativos y hay otros 4 o 5 que medio se inclinan en esa dirección. Hay algunas personas que dicen que son más, pero bueno, ese es más o menos el promedio. El punto es, ¿cómo explicamos esto? David no estaba en un error. David habló bajo inspiración de Dios. Él era profeta, recordemos. Entonces era correcto que él dijera estas cosas. Pero ¿cómo es que él puede hacerlo y nosotros no? ¿Cómo es esto? Bueno, este es el estándar del carácter cristiano y por cierto, si nosotros nos comparamos con estas órdenes, ¿qué tan bien nos va? ¿Verdaderamente estamos haciendo esto que se nos ordena aquí? Y bueno, de vuelta al punto de David, sí, David habló en sus salmos, habló y oró que hubiese juicio en contra de unos malvados, extremos, violentos, perversos, intransigentes, con gran vicio. Eran situaciones extremas de estas personas. Sin embargo, el que haya sido extremo no le disculpa. Pero el hecho es que David no habla como un hombre ahí. David en esos salmos está hablando como un tipo de Cristo, representando a Cristo. Él está hablando como Dios, bajo inspiración divina. Aquellos salmos nos muestran que el justo juicio de Dios vendrá para vengarse del mal extremo de las personas que se mencionan. Nosotros no podemos desear juicio o mal sobre nadie. Jamás tenemos que hacer algo así. Depende de Dios hacer estas cosas. Y los salmos donde David ora pidiendo juicio sobre las personas, en estos fuertes términos, son una indicación a nosotros del justo certero juicio de Dios que vendrá, de acuerdo a la justicia de Dios. Y acuérdense que este cierto y justo juicio de Dios no cayó sobre Pablo. Pablo era intransigente, no se podía razonar con él para nada, y sin embargo Dios lo humilló hasta el polvo, y lo cambió y lo salvó. Queridos amigos, el juicio depende de Dios. En el caso de Pablo, Dios decidió poner su juicio sobre Cristo, y Cristo sufrió y pagó por el castigo de Pablo en la cruz del Calvario. Y en otros casos el malhechor muere sin arrepentimiento y sufre su propio castigo, pero el juicio está con el Señor. Entonces acuérdense que los salmos imprecativos de David no son los deseos de David los que son expresados ahí, sino que más bien son el juicio inspirado de Dios sobre esas personas. Y sin lugar a dudas, David muy frecuentemente es confortado por esto, que Dios muestre misericordia o juicio de acuerdo a su voluntad infalible. Pero en lo que respecta a nosotros, jamás necesitamos desear venganza. Bendecid
A los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Voy a ir al versículo 17 y regreso al 15 en un momento, pero quiero mantener el tema, el punto. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, no os provoquéis. Y versículo 19 ya, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, vamos a ver este versículo 19 un momento. No os venguéis vosotros mismos. Hoy en día, mucha gente desea venganza en el mundo. Y me imagino que esto ha aumentado con el ateísmo, con la pérdida de la fe en Dios. Si acae una tragedia a una familia y alguien en esa familia es asesinado o muerto a través del descuido de otros, entonces la familia quiere una especie de venganza. Y estas cosas son reportadas en las noticias así. Y se pone de una forma más correcta. Ahora que la justicia ha sido cumplida, la familia ya puede sentir que la justicia ha sido cumplida y pueden descansar. Y de hecho, la familia había sido persuadida a que buscase venganza al ver que la justicia fuese hecha. Y si tú eres creyente, entonces tú debes decir la venganza es del Señor, el juicio vendrá. Nosotros no podemos estar por ahí repartiendo juicio. De acuerdo a la misericordia del Señor, Él puede dar misericordia o juicio. Pero eso depende del Señor lo que Él vaya a hacer. Tú no tienes que sentir que no puedes estar en paz hasta que algo le pase a la persona. Hasta que les veamos encerrados en la cárcel. Es tal vez lo que merecen, pero tú no tienes que sentir esto. Tú no tienes que decir no puedo. Y estas cosas que están de moda hoy en día, no puedo estar en paz hasta que vea que hay justicia. Es un deseo por venganza esto. Y esto se da porque la gente ya no cree en Dios. Ya no creen que habrá un día de juicio. Ya no creen que eso depende de Dios y que eso está en sus manos. Así que tienes que ver un tipo de venganza tú con tus propios ojos en esta tierra. Y lo vemos día tras día en las noticias. Las nuevas doctrinas. Sin Dios, tú tienes que tener cierto sentido de venganza o si no, no puedes estar en paz. No puedes descansar. Eso es lamentable. Pero en lo que respecta a los creyentes, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y vean estas palabras, es importante que las entendamos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto significa, dad cabida a la ira de Dios, para que se haga la justicia de Dios, es lo que significa la frase. Y yo pensaba en un momento dado que era una forma elegante de decir, deja la ira a un lado y sustituye eso con algo mejor. Deja ese deseo de venganza a un lado y en su lugar pon un deseo de que haya bien. Pero no, significa, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza. Dad cabida, dad lugar a la ira de Dios. Y bueno, el griego no dice de Dios. Sin embargo, cuando se dice en el griego ira, en esta forma en la escritura significa la ira, y se refiere a la ira de Dios. Entonces así lo tenemos que leer. Estaría en itálicas representando que no es tan original, pero es necesario por así decirlo, sino dejad lugar a la ira venidera de Dios, el día del juicio. Permite que Dios sea aquel que da venganza, aquel que paga, no tú, Él. Y entonces tenemos aquí la cita, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto viene de Deuteronomio.
El quinto libro de la Biblia, libro de Moisés. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué entendemos aquí? Haced bien a vuestros enemigos, porque al hacer así, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso no suena muy bonito, ¿no? Así como está. El sentido inmediato es haz bien, porque de una forma u otra eso les herirá a ellos. Tal vez de forma superficial pensaríamos esto, sin embargo el sentido es este, que estos carbones encendidos o ascuas de fuego muy probablemente lleven a alguien a la salvación. Estos carbones encendidos serán la angustia, el remordimiento, el dolor que la persona sienta ante lo que ha hecho, ante lo que perpetró. Si tú eres amable con esa persona y no regresas mal con mal, y mantienes tu testimonio y tu carácter cristiano, y con paciencia y favorablemente eh, aguantas las cosas sin pagar mal por mal, esa persona se irá y se sentirá mal. Y al hacer esto por tu amabilidad y tu magnanimidad y tu utilidad, no estás regresando mal por mal, entonces se sentirá mal esa persona y la conciencia que tiene será conmovida y puede llevarle a su salvación. Así fue con Pablo, así fue también con el apóstol Pablo. Él perseguía a los creyentes, recuerden. Algunos de ellos fueron puestos a muerte antes de que Pablo fuese salvo. Antes de su salvación, él era un hombre tan testarudo que estaba completamente en contra de los creyentes y buscaba nombramientos especiales y autoridad especial para poder ir de pueblo en pueblo, ciudad tras ciudad, persiguiendo a los cristianos y poniéndolos en cárceles y calabozos y cosas horribles. Y cuando Cristo le apareció y habló con él, le dijo, duro te es dar jueces contra el aguijón. ¿Qué es lo que crees que este aguijón representa? Esas puntas que se ponen a los lados del animal de trabajo. ¿Qué crees que significa eso? Pues estoy seguro, aunque bueno, especulo, lo reconozco, estoy seguro que entre estas cosas lo que se quiere decir es que había remordimiento por lo que estaba haciéndole a las personas que nunca le maldecían. Yo creo que esto está entre lo que se quiere decir. Aquellos que nunca contraatacaban, él tenía remordimiento, que nunca le invadían, que nunca le hacían nada. Esos golpes en su conciencia, ese remordimiento que tenía. ¿Alguna vez has visto cuidadosamente, según a los Corintios, su descripción del arrepentimiento? Ese es un pasaje largo, voy a leerles unos versículos. Los corintios habían pecado, gravemente pecado. No solamente el Corinto, el pecador de Corinto, tal vez él estaba en el centro de esto, pero los corintios habían pecado gravemente al dejar la disciplina a un lado. Pero se arrepintieron. Y esta es la naturaleza de su arrepentimiento. Y a medida que lo leo, ¿no piensas tú que Pablo está queriendo representar aquí su propio arrepentimiento, reflejarlo aquí, y cómo se sintió él cuando Dios tocó su corazón y le mostró que él estaba persiguiendo a los creyentes? Escucha esto. Voy a leer desde el versículo 9. Dice así, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, anhelabas estar limpio de pecado, qué indignación en contra de ti mismo, qué temor,
¿Cómo pude haber hecho esto? No lo voy a hacer nunca jamás. Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en contra de ti mismo, de ustedes mismos. Si tú hubieras podido purgar tu propia vergüenza castigándote a ti mismo, lo hubieras hecho, pero eso no servía de nada. Tenías que estar bajo la sangre de Cristo. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Bueno, yo creo que Pablo nos está mostrando algo del dolor que él sintió en su propio arrepentimiento y la indignación que tuvo en contra de sí mismo. Así que de vuelta a Romanos 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, carbones encendidos. Esa es la forma más probable y la forma que Dios podría usar si Él escogiese traer a esa persona a una profunda vergüenza. Estos son los carbones encendidos sobre su cabeza. Esa persona sufrirá por lo que te ha hecho, pero pero de modo que esto le traiga arrepentimiento y salvación y vida espiritual, vida eterna. Así que nunca busques venganza. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. A través de tu amabilidad, tú puedes ser un canal de bendición a esa persona. Esa persona está viendo o verá más bien su maldad y necedad. Versículo 21. No seáis vencidos de lo malo. Es decir, cuando la persecución venga, o cuando no tengas, aunque no tengas mucha persecución física en esta nación, pero hay persecución de otra forma, y tal vez alguien pueda mentir al respecto de ti y desacreditarte y difamarte, tal vez seas lastimado. Y cuando venga esta persecución de la forma que sea, no seas sobrecogido por esta y vencido por esta, de modo que dentro de ti tengas gran ira y llores y lamentes y estés airado y desees todo tipo de maldad sobre esa persona. Eso es ser sobrecogido, vencido por el mal. Ahí eres arrastrado por ese mal, consumido por ese mal. No seas vencido por lo malo. Y el tema aquí es persecución y hostilidad. Recuerden aquí en estos versículos finales, sino vence con el bien el mal. Y a través de tu compostura y buenas reacciones, a través de la gracia de Dios, puedes ser instrumento para poder vencer la hostilidad de esa persona. Ese es el sentido de estas palabras. Pero bueno, recordemos que dejé el versículo 15 porque el tema había cambiado. En el versículo 15, 16 y un poco en el 17. Versículo 15. Los estándares para los cristianos: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto no es solamente un consejo para confortarnos los unos a los otros en nuestras diferentes circunstancias, sino que es también un reto a nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no querría estar feliz si alguien ha tenido una causa de felicidad, de gozo? ¿Por qué yo no querría acompañarles en alabar a Dios por eso y gozarme con ellos en su felicidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo no querría gozarme con otro hermano en Cristo que tiene razón para gozarse? ¿Acaso es porque estoy con celos? ¿O porque tengo envidia? ¿Acaso es porque no tengo amor y no tengo consideración por esta persona, este hermano en Cristo, esta hermana? ¿Por qué tendría que yo molestarme? ¿A mí qué me importa si avanza de una forma, o si tiene beneficio de alguna forma, o si es levantado de alguna forma? Eso a mí no me importa en absoluto. Ah, bueno, esta es una buena forma de examinarnos, ¿no es así? Hay que examinarnos. Esto me muestra cómo tengo un corazón frío, indiferente y sin amor. Así soy yo, si yo no puedo gozarme con aquellos que se gozan. Entonces me ayuda a poner a prueba mi carácter. Y dice el apóstol: gozaos con los que se gozan.
y compartid con ellos en acción de gracias a Dios. Y después dice, llorad con los que lloran. Bueno, hagamos la misma pregunta para examinarnos. ¿Por qué no soy conmovido con la persona que está en dolor? Por una buena razón, por una buena causa está en dolor. Hay cosas que le han pasado que están ligadas a causar dolor. ¿Por qué yo no puedo dolerme con ellos? Porque soy tan egoísta, tan interesado en lo propio y no tengo amor y estoy frío. Ah, pues necesito postrarme de rodillas ante el Señor. Necesito arrepentirme de esto y necesito pedir que esta nueva naturaleza sea una vez más avivada dentro de mí. Entonces no solamente consejo para conducirnos correctamente los unos con los otros, sino que también nos ayuda a escudriñar nuestro corazón. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Hay que estar unánimes tanto como podamos, tener el mismo sentir. Y bueno, evidentemente no podemos estar de acuerdo con todos en todo. Hay razones legítimas por la cual tenemos gustos diferentes, posturas diferentes en muchas cosas. Los cristianos no se supone que salgamos todos de un mismo molde, no. Y nuestras diferentes posturas, sentimientos y gustos reflejan nuestras debilidades, fortalezas y dones. Pero en todo lo importante, lo que es de la fe y nuestros objetivos por el Señor, ahí intentamos tener unanimidad los unos con los otros. Y hay algunas personas que aman ser diferentes porque quieren ser diferentes. Pero el apóstol Pablo dice, sed unánimes, armonizar, estad de acuerdo tanto como podáis. Aprended los unos de los otros, compartir objetivos, no sed tercos. Es orgullo lo que nos hace a veces tener tanta terquedad que automáticamente estamos en desacuerdo con todo el mundo por toda razón. Y después estas palabras en el versículo 16, esto ya casi podríamos pensar que es demasiado para una mañana, pero estas palabras donde dice que unánimes entre vosotros, no altivos, y el griego dice algo así como que sin tener preocupación por los altivos. Y en el griego se puede hacer referencia a cosas o hacer referencia a personas. La Biblia de las Américas dice, no seáis altivos en vuestro pensar. Y bueno, la segunda parte de la Biblia de las Américas dice, sino condescendiendo con los humildes. Así que el enunciado, de forma natural, es no seáis altivos en vuestro pensar. Esa es una gran tentación, una fuerte tentación para muchos, porque hay personas que casi cada vez que hablas con ellos, quieren que tú notes que su doctor es el mejor doctor del mundo, que tú sepas esto, que su universidad es la mejor, la más alta, con el mejor esto y aquello. Hay personas que automáticamente evalúan todo en términos de cuán noble es esto, cuán alto, cuán grande, cuán logrado, o cuán lograda es esta persona. O tenemos a alguien en nuestra iglesia que tiene una alta postura social, un alto puesto. No, no tenemos que fijar nuestro interés y nuestro respeto y nuestro amor o deseos en personas de alto rango. Esa es una gran tentación. Y yo he visto personas que se han desviado, cristianos que se han desviado debido a esto. Y han querido seguir lo que es incorrecto. Y si Dios te pone en un estatus alto para poder distribuir a la iglesia, bueno, pues eso es debido al favor de Dios que lo hace por ti. Pero no aspires a ello. Mi gran objetivo es ser el más alto, el más grande, el mejor en esto, en aquello. No. Dice aquí, no seáis altivos en vuestro pensar. No fijemos nuestros pensamientos en aquellos que logran cosas. Aquellos que logran cosas, que son famosos, que son de alta posición social, de acuerdo a la escritura. No tengo tiempo de ir a los detalles esta mañana. De acuerdo a la escritura, muy pocas veces son sabios y muy pocas veces son morales y muy pocas veces son espirituales.
Entonces dice aquí, no seáis altivos en vuestro pensar. Y si Satanás piensa que hay un hoyo aquí en tu armadura, una debilidad allí, y tienes un gusto para admirar o aspirar a altas cosas, él explotará eso. Y antes que pase mucho tiempo, estarás poniendo toda tu energía y deseo en tu casa más grande y mejor, tu nombramiento más grande y mejor, y entonces no tendrás tiempo para servir al Señor. Habrá muy poco tiempo para Él, y tu admiración de las cosas grandes en este mundo quitarán tu fervor espiritual y gustos, y eso es lamentable. Así que el apóstol dice, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Ahí donde dice condescendiendo no es la mejor traducción de la Biblia de las Américas, es mejor lo que dice en la Reina Valera del 60, asociándoos con los humildes o acomodándoos a los humildes. La palabra que dice la Biblia de las Américas condescender, el sentido que tiene ahora es que si yo desciendo a alguien de menor estatus, me hace sentirme más alto que esta persona, como que desciendo, es algo que desciende de un lugar a otro. Pero no es el sentido del griego. La traducción condescendiendo no es ideal para los días en los que vivimos. No es condescender con los humildes, sino más bien asociándoos. Es mejor esta traducción de la Valera del 60. El griego, si te interesa, significa llevar con hombres humildes. Y el sentido es asociándonos, acomodándonos con ellos, no condescendiendo, yo estoy por acá arriba, más rico o mejor educado, lo que sea, no desciendas y eres caritativo, no, porque ellos son menores que tú, no, eso pone el énfasis erróneo en la traducción, no, es más bien asociándonos, acomodándonos, llevando con ellos. No hay diferencia entre ambos, porque tú tal vez fuiste afortunado y tal vez muy fácilmente tuviste mejor educación y fácilmente obtuviste un buen trabajo y tienes dinero y estatus, etcétera. Sin embargo, en la familia cristiana, si lo vemos de forma espiritual, Dios no hace ninguna diferencia entre ustedes, entre ninguno de nosotros. De forma espiritual todos somos exactamente lo mismo. De forma espiritual hay una distribución de dones. La persona que supuestamente es humilde, tal vez tenga mayores dones espirituales y capacidades que tú. Tal vez es más sabio espiritualmente hablando. Tal vez tiene todo tipo de cosas espirituales que tú no tienes y tienes un estatus más alto. Nosotros no vemos las cosas como los mundanos. Entonces, condescender, no. Asociándonos, acomodándonos, llevando con. Este es tu hermano. Son iguales ante el Señor. Esta es tu hermana en el Señor. Asociándonos con la labor, con los humildes. Y al hacer así, seremos grandemente enriquecidos, podemos tener certeza de esto. Es suficiente para nosotros esta mañana un estudio práctico de algunos de los estándares del carácter cristiano y comportamiento cristiano. Que el Señor nos bendiga a todos.